Algunos incidentes del viaje de Jesús a Jerusalén. Cuando llegó el momento de ir a Jerusalén para celebrar allí la Pascua, nuestro Señor salió de Efrén acompañado siempre de sus apóstoles. Según el relato de San Marcos, que en este lugar es más dramático que nunca, el Salvador caminaba delante a alguna distancia de los suyos. Sabía que el término de este viaje hallaría el Calvario, pero este mismo pensamiento le infundía un generoso ardimiento. Iba pues con paso resuelto, como caudillo que quiere arrastrar a sus soldados. Detrás de él iban los 12, pero como tropa tímida que, presintiendo el peligro, camina hacia él vacilante. Por la actitud de su maestro entendían que pronto iban a suceder graves acontecimientos, en los que ellos forzosamente habían de intervenir. Y se espantaban, escribe el evangelista, y les seguían con miedo. Ya antes nos había mostrado también San Lucas al Salvador, afirmando su rostro para subir a Jerusalén y sufrir allí la muerte. Como el divino Maestro viese la turbación de los discípulos, deteniéndose de pronto y juntándolos cerca de sí, juzgó oportuno predecirles a las claras, por tercera vez, sin hablar de las breves alusiones hechas acá y allá, la suerte que le esperaba. Les había predicho su muerte primeramente después de la confesión de San Pedro, luego después de la transfiguración. He aquí, les dice ahora, que subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que del Hijo del Hombre escribieron los profetas. Hemos tomado del tercer Evangelio esta solemne introducción que nos presenta a nuestro Señor comprendiendo en una sola mirada todos los oráculos del Antiguo Testamento relativos a su pasión y a su muerte, y disponiéndose a cumplirlos plenamente. Luego añadió: el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas y a los ancianos, y le sentenciarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le escupirán, y le azotarán, y le matarán, y al tercer día resucitará. Hemos tomado esta cita del texto de San Marcos, al que por lo demás se asemeja mucho al de los otros dos sinópticos. Comparando esta profecía con las otras dos a que antes aludíamos, se echa de ver que es mucho más explícita y clara. Así convenía, pues, quería el Salvador, que cuando llegasen los dolorosos acontecimientos que describe con tanta claridad como si contemplase la realidad misma, no hallasen a sus apóstoles desprevenidos y acobardados. La tragedia que acabará en el Gólgota está dividida como en 6 actos brevemente resumidos. Una primera traición, cuyo autor no será revelado sino en la tarde del Jueves Santo, y que pondrá al Cristo en manos del Sanedrín. La sentencia de muerte dada por el tribunal judío. Una segunda traición que entregará al Salvador en manos de los paganos. La pasión propiamente dicha, cuyas principales escenas se mencionan. Los insultos de todo género con que ultrajarán a la augusta víctima. Después, la muerte, a la que solo San Mateo da aquí su nombre propio de crucifixión. Por fin, la resurrección, en que se termina la dolorosa enumeración a modo de rayo luminoso que ha de infundir esperanza en el corazón de los apóstoles. Todo esto sucederá pronto durante la Pascua,
que ahora lleva a Jesús y a los suyos a Jerusalén. Las dos predicciones anteriores habían apenado a los 12, pues todos, excepto el traidor, amaban tiernamente a su maestro. Pero de tal modo se oponían, según vimos, a sus locas esperanzas mesiánicas, que resbalando sobre su espíritu, apenas penetraron en él. Otro tanto ocurrió esta vez, como observa enfáticamente San Lucas. Mas ellos nada de estas cosas entendían, y este lenguaje les era encubierto, y no entendían lo que se les decía. Como no querían un Mesías paciente y humillado hasta la muerte, y se habían formado del reino inaugurado por Cristo una idea de todo en todo terrestre, no entendían este lenguaje, que les parecía un enigma indescifrable. Estaban sí entristecidos, pero excusaban volver la vista a este cuadro desolador, que en su pensamiento solo era una pintura exagerada. En efecto, un incidente imprevisto vino a poner de manifiesto cuán grande era la falta de inteligencia que el evangelista ha reprochado tácitamente a los 12. Salomé, la madre de Santiago el Mayor y de Juan, una de las piadosas Galileas que solían seguir a nuestro Señor en sus viajes de misión y que subvenían a sus necesidades, se le llegó acompañada de sus 2 hijos y se prosternó ante él, pues tenía, según alegaba con simulada discreción, algo que pedirle. Su plan estaba hábilmente tramado y descríbenlo muy bien los evangelistas, pero pronto lo frustró Jesús. ¿Qué quieres?, preguntó a Salomé. Manda, replica ella, que estos mis 2 hijos se sienten en tu reino, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como hoy el sitio de honor era a la derecha del personaje principal, el segundo lugar era a su izquierda. Lo que Salomé deseaba para sus 2 hijos era, pues, que el Salvador les reservase el oficio de primeros ministros cuando estableciese definitivamente su reino, cosa que, según ella pensaba, coincidiendo en esto con los apóstoles, no podía tardar. Esta madre, aunque en otro orden excelente, se había dejado llevar momentáneamente de los imperfectos sentimientos de la naturaleza. Pero es probable que su intervención fue sugerida por Santiago y Juan, que no atreviéndose a expresar por sí mismos su singular petición, enviaron por delante a su madre, esperando que ella recibiría del Salvador acogida más propicia. Petición semejante, hecha inmediatamente después del anuncio de la pasión, no podía ser más inoportuna. Pero poco tiempo hacía había hablado Jesús de 12 tronos en que se sentarían algún día sus apóstoles, y éstos estaban persuadidos de que ese día brillaría pronto. Entendían también que el viaje actual de su maestro a Jerusalén tenía decisiva importancia y que sin duda iba a hacerse reconocer por Mesías. Urgía, pues, la hora para los que ambicionaban los primeros puestos. El Salvador, volviéndose hacia los 2 hermanos y dejando a un lado a Salomé, que había obrado simplemente como representante de ellos, les dijo con benevolencia en la forma, pero con un tono firme que acentuaba el reproche: no sabéis lo que pedís. En efecto, Santiago y Juan habían obrado como niños, que no entendían la trascendencia de su petición. Podéis, continuó el Salvador, beber el cáliz que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo he de ser bautizado. Con estas 2 imágenes significaba el amargo cáliz de sus padecimientos y de su muerte, y el bautismo de sangre que pronto recibiría bajo los azotes de los verdugos y en la cruz.
Aunque a veces en los libros sagrados el cáliz figura la alegría, también representa la tristeza y la desgracia. Y en este último sentido, el Hijo del Hombre conjurará en Getsemaní a su Padre que lo aparte de sus labios. La segunda metáfora aparece también en la Biblia y en la literatura profana, para indicar las aguas profundas del dolor en las cuales se corre el peligro de hundirse. Las dos imágenes tienen, pues, la significación idéntica. A la pregunta del Salvador respondieron al punto los hijos de Zebedeo: podemos. Que al hablar así eran sinceros, lo prueba el resto de su vida. Su amor a Jesús, aunque imperfecto aún, era ardiente y generoso, y aunque la ambición tuviese mucha parte en su demanda, la excusaba o al menos la explicaba el deseo que tenía de estar para siempre cerca del Maestro. Les replicó Jesús: en verdad beberéis el cáliz que yo he de beber, y seréis bautizados con el bautismo con que yo he de ser bautizado. Pero en cuanto a sentaros a mi diestra o a mi siniestra, no me toca a mí el daros a vosotros, sino a aquellos para quienes está aparejado. Jesús remitía a los dos hermanos a los eternos decretos de su Padre Celestial, en los que él nada podía cambiar. Cierto que Cristo tiene derecho a distribuir a los elegidos la recompensa que ellos hubieren merecido, pero no usa de él sino conforme a la voluntad divina. En cuanto a la prueba que Santiago y Juan se creían capaces de soportar, la sufrirán a su tiempo, pues Jesús les otorgará el honor de asociarlos a su cruz. Esta predicción se cumplió a la letra, pues Santiago el Mayor fue el primero de los apóstoles que tuvo la gloria de sufrir la muerte por Jesucristo, y San Juan soportó toda clase de padecimientos por la causa cristiana hasta el fin de su larga vida. Aunque el discípulo amado fue quizá el único miembro del colegio apostólico que no padeció la muerte de manos del verdugo, todavía merece la aureola del martirio, pues arrestado en Éfeso y conducido a Roma por orden de Domiciano, fue echado en una caldera de aceite hirviendo. Después fue desterrado a la isla de Patmos, como él mismo refiere al principio de su Apocalipsis. Así que Jesús había acabado su amonestación, los otros 10 apóstoles que habían asistido a toda la escena dieron rienda suelta a la indignación que en ellos había excitado el proceder de los dos hermanos. No porque ellos fuesen más perfectos, pues tenían iguales prejuicios respecto del Mesías y de su reino, sino porque creían lesionados sus propios derechos por la petición de Salomé, ya que también ellos ambicionaban los primeros puestos. Sus celos hubieron de manifestarse con murmullos y amargos reproches. Era evidente que también ellos necesitaban una lección, por lo que Jesús, reuniéndolos en torno de sí, les trazó en breves pero elocuentes palabras el cuadro de la verdadera grandeza cristiana, que opuso a la falsa grandeza del mundo para desviar el corazón de sus discípulos de la ambición y la rivalidad, vicios del paganismo que deberían ser desterrados de su iglesia. Les dijo: sabéis que aquellos que se ven mandar a las gentes se enseñorean de ellas, y que los príncipes de ellas tienen potestad sobre ellas. Mas no es así entre vosotros. Antes, el que quisiere ser el primero entre vosotros será siervo de todos, porque el Hijo mismo del hombre no vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate de muchos.